Violados, torturados y distribuidos a lo largo de un terreno, así aparecieron 17 menores que las autoridades desenterraron al noroeste de Houston, en Estados Unidos, en los años 70, gracias a la confesión de uno de los cómplices del denominado Candyman, el hombre de las golosinas, quien secuestró con la ayuda de 2 adolescentes a los que les pagaba $200 por cada joven que le entregaban en su apartamento. Hoy te contaré la historia de Dan Arnold, los detalles de sus crímenes y la historia que lo llevó a convertirse en el hombre Candyman. Pero antes, comenta si ya habías escuchado esta historia y suscríbete si te gustan las historias oscuras de la vida real. El protagonista de esta historia, en su estado de calma, le llamaremos Dan. Así lo llamaba su mamá, pero también nos referiremos a él como Kroll cuando se convierte en una persona lista para maquinar sus planes. Así lo llamaban sus cómplices. Y Candyman es él mismo, pero es el peor de todos, como si se tratara de 3 personas en una. Candyman es el mismo demonio reconocido por sus crímenes. La Nochebuena de 1939, la familia Kroll recibía la llegada de Dan Arnold en Fort, Indiana. La estricta educación paterna le ayudó a ser un niño tímido, introvertido y serio, incluso muy poco sociable. Tampoco ayudó que a los 7 años le pusiesen bajo tratamiento psicológico, cuando en realidad padecía fiebre reumática. Fue durante este periodo cuando sus padres, Arnold Edwin y Mary Enna, decidieron divorciarse en 1946. Primero emprendieron caminos separados, para después volver a casarse y a separarse por segunda vez en 1950. Tantas idas y venidas llevaron al pequeño Dan, junto a su hermano Stanley, a vivir en diferentes estados. Finalmente, su madre contrajo nupcias con un relojero, Jake Wetz, con quien tuvo una hija, Joyce, en el año 1955. Gracias a este tercer matrimonio, la recién estrenada familia de Dan se inició en el mundo de los dulces. Montaron un negocio llamado Pick and Price, donde fabricaban toda clase de golosinas. El adolescente hacía gala de su manejo con la maquinaria, además de empaquetar los productos. Por su parte, el padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Durante 4 años, Dan compaginó los estudios con la Vidor High School con el trabajo familiar. Era un estudiante ejemplar, mostraba buen comportamiento aunque era algo solitario. Su único hobby conocido era tocar el trombón. En los siguientes años, la familia, o mejor dicho, el matrimonio, pasó de abrir una tienda con el mismo nombre que el producto Pick and Price a separarse otra vez. La madre pidió el divorcio al relojero y ésta montó su propio negocio, la Kroll Candy Company, de la que Dan se convertiría en vicepresidente. Era el año 1963 y se habían instalado en el barrio Houston. Fue entonces cuando la primera queja por acoso sexual llegó a la dirección de la empresa. Un trabajador aseguró que Dan se había propasado con él, por lo que prefirieron despedirlo. Al año siguiente de este incidente, la Marina de los Estados Unidos reclutó a Dan como reparador de radios y se asignó en Fort Hood, en Texas. Pese a asegurar que detestaba el mundo militar, sus mandos solo tuvieron palabras buenas sobre él. Su marcha voluntaria, alegando dificultades económicas familiares, cerraron una etapa de 10 meses que terminó con honores en la Marina. Según reconoció su círculo más íntimo, fue en la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones homosexuales. Al regresar a casa, continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después trasladaron las oficinas frente al Instituto Helms Elementary School. A la salida de las clases, Dan regalaba dulces gratis a los más jovencitos y a algunos de ellos les contrató en la compañía. De ahí fue su apodo Candyman. Fue en aquella época, en 1967, cuando conoció a David Brooks, de tan solo 12 años, con quien mantuvo una rara relación paterno-sexual.
El adolescente veía a Den como una figura paternal que le cuidaba y le cubría sus necesidades, pero con quien terminó teniendo relaciones íntimas. Un vínculo similar tuvo con Elmer Hanley. A ambos muchachos les utilizó como cómplices para perpetrar sus fechorías. La labor de estos dos adolescentes era la de ser un anzuelo para futuras presas. Brooks y Hanley ofrecían regalos a otros adolescentes para que acudiesen al apartamento de Den, mientras él los esperaba en su camioneta blanca. Una vez en casa les atiborraba de alcohol y también drogas. Les esposaba o ataba a lo que él llamaba la tabla de tortura. Allí les violaba y les torturaba durante varios días. La mayoría perdía la conciencia durante estas vejaciones. Aunque al principio Den no mataba a sus víctimas, fue en 1970 cuando comenzaron a producirse los asesinatos. Un resorte, un clic, que hizo que este criminal pasase de los suplicios físicos al crimen, terminando con la mayoría de ellos por estrangulamiento. Una vez asesinados, Den los envolvía en láminas de plástico y les enterraba en distintos lugares, entre ellos en el cobertizo de la cabaña que la familia poseía cerca al lago Sam Rayburn. Fue allí donde un huracán en el 2008 inundó el terreno, evitando desenterrar más cadáveres y con ello conocer la identidad de más víctimas. Los familiares de los desaparecidos criticaron fervientemente al Departamento de Policía de Houston, que decía carecer de recursos necesarios para dichas búsquedas. ¿Quién huye de casa llevando un traje de baño y 80 centavos encima?, contaba la madre de Miley, de 16 años, cuyo cuerpo apareció mutilado y con una cuerda en el cuello. Y es que los agentes no siguieron pistas ni buscaron el patrón común que relacionaba a estos jóvenes. El tablero de tortura de Dan Kroll lo tenía todo bien estudiado. Antes de cada crimen obligaba a los menores a llamar o a escribir a sus padres para contarles por qué no iban a regresar a casa. Una excusa que permitía a Candyman acampar a sus anchas sin ninguna presión policial detrás. Y pese a mudarse en varias ocasiones de domicilio y barrio, sus objetivos siempre los buscaba en Hays, un distrito de clase humilde en Houston. Su primera víctima conocida fue Jeffrey Conen, un estudiante de 18 años que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía autostop junto con otro compañero. Fue uno de los compinches de Den Brooks, quien casi 3 años después llevó a las autoridades ante su cadáver. Apareció desnudo, atado, amordazado, con signos de violación y estrangulamiento. 2 meses después del crimen llegó el de James Glass y Danny Jace, de 14 años de edad, que sufrieron toda clase de torturas en este tablero hasta su muerte por estrangulación y fueran enterrados en un cobertizo. 6 semanas más tarde, los compinches de Den consiguieron 2 víctimas más. Se trataba de 2 hermanos, Donald y Jerry Waldrop, que iban camino de la bolera y que sufrieron vejaciones similares a la de los anteriores jóvenes. Y asimismo, prácticamente todos los meses, Brooke y Hanley engañaban a adolescentes con falta de recursos económicos para que subiesen a la camioneta de Kroll y terminaran en su domicilio. Y aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Hanley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. Así lo explicó Brooks, una vez detenido en la última fiesta. La madrugada del 7 al 8 de agosto de 1973 se produjo un incidente que echó al traste toda la trama de engaños y asesinatos ideada por Candyman. Hanley, quien entonces ya tenía 17 años, quedó con 2 amigos para continuar la fiesta en la casa de Kroll, la que tenía en Pasadena. Timothy Cordell y Rona Williams se encontraban en el domicilio cuando Dean entró y se enfadó sobremanera al ver que una mujer estaba en su casa. Cuando se le pasó el enojo, Kroll llevó a cabo el mismo modus operandi que con las anteriores víctimas, incluido con Hanley, quien había sido su secuaz durante años. Empezó a drogarlos y a atarlos.
Su compinche, al ver que iba a matarlos a los tres, le hizo creer que participaría también en las torturas y los crímenes que le iba a propinar a sus amigos. Pero cuando lo desató, Hanley cogió una pistola y comenzó a amenazarlo. Le dijo: "Tuviste suficiente, Den. No puedo creer que hayas matado a todos mis amigos", le gritó. "Mátame", soltó Kroll mientras se le acercaba a Hanley. "No lo vas a hacer". En ese instante, su secuaz le pegó un tiro en la cabeza, y aunque solo le traspasó el cuero cabelludo, Dean se tambaleó por el pasillo y Hanley le remató con 3 disparos más. Una vez muerto, el joven liberó a sus amigos que permanecían atados y llamaron a la policía de Pasadena. Eran casi las 8:30 de la mañana cuando Hanley explicó al operador: "Vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre". Cuando una patrulla llegó hasta el domicilio, los 3 adolescentes esperaban sentados en el porche de la casa. Hanley les explicó el por qué Kroll estaba muerto. Incluso les habló de las desapariciones y crímenes cometidos por Candyman. Pero los agentes se mostraban un tanto escépticos con su versión, hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos que tan solo quien participa en un crimen puede conocerlos al 100%. Que comenzaron a tirar del hilo. Gracias al testimonio de Hanley, la policía descubrió el cobertizo donde Kroll excavó la fosa donde enterraba a sus víctimas. Al remover la tierra, se encontraron con revestimientos de plástico con una capa de cal y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes desaparecidos en los últimos 3 años. Algunas víctimas presentaban muerte por asfixia y otras por disparos, aparte de presentar diferentes mutilaciones. En abril de 1974, los forenses lograron identificar un total de 21 jóvenes y hasta 1985 la cifra aumentó hasta un total de 28 víctimas. Sin embargo, durante el periodo en que operó este asesino en serie, otros 14 adolescentes desaparecieron. En total hubo 42 en la misma área de Houston. Pero la búsqueda cesó y en el 2008 el huracán Ike enterró bajo el agua los posibles restos humanos que quedaban por identificar. El comportamiento de Kroll era anómalo y aún así nadie lo relacionó jamás con las desapariciones de adolescentes en Houston. Sus propios empleados aseguraron, una vez conocido el caso públicamente, que dedicaba a enterrar los dulces en mal estado para evitar que hubiese plaga o insectos en la fábrica, o que llevaba gran cantidad de rollos de plástico o de cuerdas de nylon. Recordemos que ambos materiales fueron usados para matar y deshacerse de los cadáveres, y aún así nadie lo encontró extraño. Una vez las autoridades detuvieron a Hanley y a Brooks, la fiscalía pidió un examen forense y psiquiátrico de los detenidos. Querían averiguar si legalmente eran imputables o no, y lo eran. Uno de los abogados de las víctimas, Andy Cahan, aseguró durante el juicio que las muertes de estos jóvenes no fueron rápidas ni fáciles, sino que fueron momentos largos e insoportables para cada uno. Los cómplices de Kroll fueron acusados de su participación en los homicidios. Hanley, por ejemplo, fue juzgado el 1 de julio de 1974 en San Antonio y procesado por 6 asesinatos perpetrados entre marzo de 1972 y julio de 1973. Pero el detenido recurrió alegando que el jurado no era imparcial, que no permaneció aislado durante todo el proceso. Finalmente, se le concedió la posibilidad de un nuevo juicio en diciembre de 1978. Tras su celebración, fue condenado nuevamente por los 6 asesinatos a 6 periodos consecutivos de 99 años de prisión. El juicio contra David Brooks se celebró el 27 de febrero de 1975. Y aunque en un primer momento le acusaron de 4 asesinatos, finalmente solo fue juzgado por el crimen de Billy Ray Lawrence en junio de 1973. Su abogado defensor intentó descargar toda la culpa en el fallecido Kroll y en su compinche Hanley, alegando que ellos fueron los verdaderos participantes activos en cada hecho. Tras una semana de litigio y 90 minutos de deliberación, el jurado dictó sentencia. Brooks era culpable de asesinato,
Le condenaron a cadena perpetua y aunque apeló a instancias superiores, el recurso fue rechazado. Durante los últimos 50 años, la historia del hombre de las golosinas ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales y series de televisión. Entre los filmes a destacar, Freak Out e Eat Man Damn's World, el documental The Killing of America o los realizados por Discovery Channel. Y en cuanto a la ficción televisiva, Mindhunter, donde los agentes del FBI entrevistaron a Hansley. Pese al tiempo transcurrido al día de hoy, la figura de Candyman sigue siendo recordada en la sociedad americana como uno de los asesinos en serie más crueles de su historia. Recuerda darle like si viste hasta el final y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.